En este video les vamos a explicar la elaboración de consultas de datos de la ANT utilizando la vista de diseño. Primero observamos nuestra base de datos en Excel que tomamos de referencia de la ANT. Entonces tenemos cuatro hojitas de Excel que es empleados, infractores, multas y sucursales. En cada hoja de Excel tenemos nuestros datos de cada tabla, que es código sucursal, nombre sucursal, ciudad sucursal, apellidos empleados, nombres de empleados y cédula empleados. En nuestra tabla de infractores tenemos lo que es la cédula del infractor, los apellidos del infractor, nombres del infractor, placa, puntos y tipo de licencia. En nuestra tabla de multas tenemos la fecha, el valor, la ciudad y la cédula del infractor para poderla relacionar. En sucursales tenemos el código sucursal, el nombre sucursal y la ciudad. Esto vamos a importarle para Access, entonces vamos a crear nuestra base de datos en Access, le damos ahí, vamos a poner el nombre de consultas ANT. Y vamos a crear. Ya. Como vamos a importar nuestra base, vamos a irnos a la opción datos externos. Vamos a poner en nuevo origen de datos. Vamos a exportarlos de Excel. Y aquí vamos a examinar nuestro equipo, vamos a buscar nuestra base de datos. En este caso, nuestra base de datos se llama base de datos ANT y le vamos a abrir. Vamos a poner en importar el origen de datos en una nueva tabla de base de datos actual. Aceptar. Y vamos a ponerle que vamos a hacer primero la tabla de empleados. Vamos a darle siguiente. Vamos a darle el visto que nos aparezcan los encabezados de las columnas. Siguiente. Vamos a darle siguiente. Y ahí vamos a poner que nosotros queremos elegir la clave principal. En este caso va a ser el código de la sucursal. Y vamos a darle siguiente. Vamos a dejarle con el mismo nombre de empleados y vamos a finalizar. Y vamos a ponerle cerrar. Vamos a igual hacer esto con nuestras otras tablas y vamos a exportarlas de igual de Excel. Vamos a buscar nuestra base de datos, abrir, en importar, aceptar y nos vamos igual a la de infractores. Vamos a darle siguiente, vamos a darle el visto para los encabezados, vamos a darle siguiente, vamos a darle siguiente. Vamos a poner elegir nuestra clave principal, que en este caso es la cédula. Vamos a darle siguiente. Y vamos a dejarle con el nombre infractores. Vamos ahora a cerrar. Vamos a exportar nuestra otra tabla. Vamos a buscar nuestra base de datos. Vamos a importar, aceptar. Vamos a multas, siguiente. Vamos a hacer que se desplieguen los encabezados. Siguiente, vamos a elegir nuestra clave principal, que en este caso es la cédula del infractor. Vamos a darle siguiente y vamos a dejarle con el nombre de multas. Vamos a nuestra última tabla, que es la tabla de sucursales. Vamos a examinar nuestro equipo, aceptar nuestra base, importarla. Vamos a las sucursales, siguiente, que se desplieguen los encabezados. Vamos a elegir nuestra clave principal, que es el código sucursal. Y vamos a dar la siguiente. Vamos a dejarle acá el nombre sucursales. Después de hacer esto, vamos a pasar a
a nuestras relaciones. Eliminamos la tabla 1. Bien, yo les voy a hablar sobre cómo relacionar las tablas que generamos. En este caso son la tabla de empleados, infractores, multas y sucursales. Para ello nos vamos al apartado donde dice herramientas de base de datos y vamos a buscar la opción relaciones. Vamos a dar un clic y vamos a pasar todas las tablas para poderlas relacionar. Vamos a pasar a la tabla empleados y le vamos a dar agregar las tablas seleccionadas, empleados, infractores, multas y sucursales. En este caso nuestra tabla principal va a ser la de empleados, la cual va a estar relacionada con las sucursales y a su vez la tabla de empleados va a estar relacionada con los infractores. Y a su vez la tabla infractores va a estar relacionada con la tabla multas. Para realizar las relaciones tenemos que seleccionar la clave principal de cada tabla. En este caso la clave principal de empleados es código de sucursal y vamos a relacionarla con la clave principal de sucursales, que en este caso es código de sucursal. Vamos a relacionar, hacer la relación de uno a uno y vamos a dar en la opción crear y se nos va a generar la relación. De igual forma vamos a relacionar la tabla empleados con la de infractores, que en este caso la clave principal de esta es cédula del infractor, y vamos a relacionarla de uno a uno. Le damos en crear y se nos genera la relación. De igual forma con la tabla de infractores a multas, que en este caso la clave principal de la tabla multas es cédula del infractor, y se nos va a crear la relación de uno a uno. Para que se nos guarden los cambios que realizamos en las relaciones, vamos a darle clic derecho aquí y vamos a darle en guardar y se nos va a guardar las relaciones. Bien, para realizar una consulta nos vamos a la parte donde dice crear y buscamos la opción de consultas. Vamos a darle en la parte donde dice diseño de consultas y le vamos a dar un clic. De igual forma que las relaciones tenemos que pasar las tablas al apartado de acá. En este caso yo voy a hacer dos consultas. Voy a hacer la consulta de los infractores con las multas. Entonces nos vamos a la parte de abajo de las propiedades de la consulta, en donde vamos a seleccionar todos los campos de la tabla infractores, de igual forma todos los campos de la tabla multas, y nos vamos a la opción de diseño y nos vamos a la parte de ejecutar. Esto nos permitirá realizar la consulta. Bien, en esta parte hemos generado la consulta de que las dos tablas, tanto la de infractores como la de multas, se nos generó en esta consulta. Para realizar la consulta mediante vista diseño, nos vamos a la parte de acá, donde dice ver, le vamos a dar un clic y nos vamos a la opción de vista diseño. Bien, en el caso mío voy a seleccionar de la tabla infractores, quiero saber los puntos que poseen y de la tabla multas quiero saber el valor que tiene que cancelar. Entonces, de la tabla infractores quiero saber los infractores que tienen los puntos mayores a 25 y con los valores mayores a $150. Para ejecutar esta consulta nos vamos a la parte de diseño y le damos en ejecutar y nos aparecen de las tablas infractores y multas los puntos mayores a 25 y los valores mayores a 150. ¿Por qué nos sale un valor menor a 25? Porque el valor que yo ingresé en la segunda consulta era mayores a 150. En este caso, el valor de los 24, de la persona que tiene 24.6 puntos es mayor a la del valor que tiene que cancelar. Para realizar otra consulta, en este caso, para guardar esta consulta, le vamos a dar en clic derecho y vamos a poner guardar y le vamos a poner y le vamos a aceptar y se nos guarda. Bien. Vamos a crear otra consulta, nos vamos a la parte de crear, buscamos la opción de consulta y nos vamos a diseño de consultas. En este caso voy a hacer la consulta de
empleados, le damos en agregar tabla seleccionada y voy a hacer la consulta con la tabla sucursales. Bien, nos vamos al apartado de propiedades, donde seleccionaremos todos los campos de la tabla empleados y de igual forma de la tabla sucursales todos los campos. Le damos en ejecutar para observar que todos los campos de las dos tablas se unieron. Y para realizar la consulta mediante la vista diseño nos vamos a la opción de ver y le damos en la opción vista diseño. En este caso de la tabla empleados necesito saber, voy a hacer la consulta de déjame revisar, voy a hacer la consulta de las ciudades en donde están los empleados. En este caso voy a seleccionar Guayaquil. Desde la tabla voy a buscar la opción de ciudad sucursal y le voy a dar que necesito que me busque Guayaquil. Y de la tabla sucursales voy a pedir que me busque la agencia de Ambato. Entonces me voy a la parte de acá, pongo agencia Ambato. Nos vamos a la parte de diseño y le damos en ejecutar. Perdón, en el campo tenemos que seleccionar, en este caso yo quería ver el nombre de la sucursal para que nos arroje la consulta de la agencia en donde está ubicada. En este caso, agencia de Ambato, y le damos en ejecutar. Y se nos ejecuta de manera en lo que nosotros ingresamos los campos. En este caso, le pedí a la consulta que me genere las ciudades de Guayaquil y las agencias de Ambato. En este caso, me genera las agencias de las dos. Y para guardar esta consulta, damos clic derecho en la consulta, le damos en guardar y le vamos a dar consulta número 2 y aceptamos. Muy bien, ahora que ya tenemos hechas nuestras dos consultas, vamos a realizar una tercera consulta. Para ello nos vamos a la parte de crear. En la parte de consultas, en diseño de consultas, y agregamos nuestras tablas. En este caso nuestras tablas van a ser infractores y multas y le damos a agregar. Cerramos y podemos visualizar cómo se relaciona nuestra tabla infractores con nuestra tabla multas. Bueno, para nuestra tercera consulta vamos a hacer una consulta en la que nos despliegue los nombres de los infractores, los apellidos de los infractores, la ciudad en la que fue. En este caso vamos a seleccionar una ciudad en específico, que va a ser la ciudad de Ambato, y vamos a una fecha también, la fecha en la que fue hecha la multa. Vamos a seleccionar dos fechas en este tipo de consulta, en la que va a ser el 14 de marzo y el 15 de marzo del 2020. Muy bien, dicho lo que vamos a hacer, procedemos a hacer nuestras consultas con diseño de consulta. Muy bien, en la primera parte en nuestra tabla agregamos los infractores y en nuestro primer campo hay los nombres de los infractores. Nombre infractor. Seguimos con la misma tabla que es de infractores, pero en este caso nuestro campo ya varía y van a ser los apellidos de los infractores. Para nuestra tercera vamos a agregar, va a cambiar totalmente nuestra tabla, que va a ser la tabla de multas, y en este caso vamos a agregar la ciudad en la que fue hecha la multa. Muy importante aquí. Aparte de criterios, vamos a agregar la ciudad en la que fue. En este caso, nuestra ciudad fue Ambato, entonces utilizamos nuestro comando in, abrimos paréntesis, como la ciudad está en tipo texto, deben ir entre comillas, debemos poner entre comillas y seleccionamos nuestra ciudad poniendo Ambato. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y muy bien. Hemos terminado esto. Ahora vamos a agregar la fecha y la fecha pertenece a la tabla de multas. Entonces agregamos nuestra tabla multas y la fecha en la que fue hecha la multa. Nuestro como campo. Vamos a agregar la fecha, como les dije previamente, el 14 y 15 de marzo del 2020. Entonces agregamos 14
de marzo del 2020 y podemos utilizar y o podemos utilizar AND, que son similares, son los mismos. Nuestro 15 de marzo del 2020. Muy bien, ahora vamos a proceder a ejecutar. Por ello nos vamos a herramientas de consultas, en diseño y le damos en ejecutar. Y se nos ha desplegado nuestros datos en el que están los nombres de los infractores, los apellidos de los infractores, la ciudad en la que fue, en este caso seleccionamos previamente la ciudad de Ambato como criterio, y nuestra fecha, que fueron el 14 y 15 de marzo, como les dije. Muy bien, ahora vamos a proceder a guardar nuestra consulta número 3. Le damos clic derecho en la consulta, guardar, y le asignamos un nombre. En este caso, como les dije, va a ser nuestra consulta número 3. Consulta 3. Le damos en aceptar y se nos ha creado nuestra consulta 3. Muy bien, ahora vamos a crear una cuarta consulta. De igual forma nos vamos a crear en la parte de consultas, en diseño de consultas, y agregamos nuestras tablas. Nuestra tabla va a ser infractores y multas. Se relacionan mutuamente, pero en este caso vamos a hacer una consulta muy diferente, en el que va a agregarse la cédula del infractor, el tipo de licencia que tiene este infractor, con una multa, con un valor de una multa haber pagado en un rango de 100 a 300, cuántos puntos cuenta después de haber pagado esa multa, y a la ciudad a la que pertenece. Bueno, para hacer esta consulta, como primero vamos a agregar nuestra tabla infractores, vamos a agregar la cédula del infractor. Vamos a seguir trabajando con la tabla de infractores, pero en este caso nuestro campo va a ser el tipo de licencia que tiene. Muy bien, y ahora vamos a agregar en nuestra tercera parte, vamos a agregar la tabla multas y vamos a agregar el campo valor. En el valor están el valor que se pagó por la multa, y como les dije, va a ser un rango que sea mayor que 100 y menor que 300. Unas multas mayor que 100 y menor que 300, que me le despliegue todas las cédulas y el tipo de licencia que tienen y cuántos puntos cuentan y a qué ciudad pertenece. Muy ojo con el criterio que vamos a poner. Entonces, va a ser un rango entre 100 mayores que 100 y con AND menores que 300. Muy bien. Ahora, vamos a agregar en nuestra parte 4, vamos a agregar cuántos puntos cuentan después de esta multa. Entonces vamos a agregar las multas, los puntos se cuentan en la tabla de infractores, entonces vamos a agregar nuestra tabla de infractor y agregamos nuestro campo puntos. Y por último, vamos a agregar de nuestra tabla multas la ciudad en la que fue hecha la multa. Y muy bien. La ciudad en la que fue hecha la multa en este rango de 100 y 300, ¿no? Para todos. Nos vamos a diseño y ejecutar. Y podemos ver todas las cédulas de los infractores. Todas las cédulas de los infractores. El tipo de licencia que tienen. El valor que se pagó. Con los infractores, recordemos que el valor es entre el rango de 100 y 300, mayores que 100 y menores que 300, y los puntos que todavía cuentan en su licencia. También a la ciudad en la que son, en la que fue hecha la multa. La ciudad de Ibarra, esta persona con cédula tiene un tipo de licencia C, pagó un valor de una multa de 140 y cuenta con 27 puntos en su licencia, y la multa fue hecha en la ciudad de Ibarra. Perfecto. Ahora vamos a guardar nuestra cuarta consulta. Clic derecho, guardar. Le damos en consulta, le asignamos un nombre, consulta 4. Muy bien, le damos a aceptar. Y se nos ha creado acá la parte de consultas. Si queremos cambiar los nombres de nuestras consultas y ponerles más detalladas, le damos clic derecho, cerramos todas nuestras tablas, cerrar todo o cerrar de una en una, o cerrar todo. Y en la parte de aquí donde dice consultas, procedemos a hacer clic derecho,
cambiar nuestro nombre. Aquí podemos cambiar nuestro nombre, podemos poner cualquiera. Le vamos a dejar con el mismo nombre. Consulta 4. Perfecto. Y esto ha sido nuestra parte de consultas con vista de diseño. Muchas gracias.